Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde continuamos con el estudio de la trigonometría y ahora vamos a empezar a hablar de las razones trigonométricas y las vamos a centrar en un ángulo agudo. Bueno, acordaos que eso del ángulo agudo era el ángulo menor de 90 grados y todo ángulo menor de 90 grados lo puedo poner en un triángulo rectángulo. Entonces voy a suponer que tengo ese triángulo rectángulo de ahí y voy a ver las razones trigonométricas. Acordaros que una razón era dividir dos cosas, ¿vale? Era la fracción entre dos cosas. Por eso, por ejemplo, la razón entre la altura y el peso es dividir la altura entre el peso. En este caso, las razones trigonométricas, aunque yo esté hablando del ángulo, voy a dividir lados, ¿de acuerdo? De este triángulo de aquí. Las que yo os voy a dar ahora las tenéis que saber, ¿de acuerdo? Cómo calcularlas y el nombre de cada uno y reconocerlas. Empezamos con la primera. Y la primera sería el seno de un ángulo. En este caso, yo voy a hablar de este ángulo alfa, ¿vale? Que veis aquí marcado. Y el seno de este ángulo va a ser siempre dividir el cateto opuesto, es decir, el opuesto a este ángulo, el que se encuentra confrontado, en este caso sería C, y lo divido entre la hipotenusa, que en este caso sería A. Entonces yo divido la longitud de C entre A y eso sería el seno de este ángulo. La siguiente sería el coseno. El coseno sería el cateto contiguo. El contiguo es el que está aquí al lado, ¿vale? El cateto contiguo a este ángulo, al ángulo alfa, entre la hipotenusa. Entonces el coseno es contiguo entre hipotenusa. Vale, y la tangente, vale, la tangente es dividir el cateto opuesto entre el contiguo, C entre B. Bueno, pues estas son las tres razones trigonométricas que vamos a utilizar este año, ¿vale? Y que las tenéis que saber cómo calcularlas, ¿vale? A mayores, ¿vale? Estos a mayores, no lo tenéis que saber. ¿Qué pasaría si yo en vez de dividir, por ejemplo, el seno, el cateto opuesto entre la hipotenusa, divido hipotenusa entre el cateto opuesto? O en el coseno, que si divido al revés, o en la tangente, bueno, pues lo que se obtienen son otras razones trigonométricas diferentes. Os las pongo aquí. Es decir, sería darle la vuelta al seno o al coseno o a la tangente y encuentras unas que se llaman cosecante, secante y cotangente. ¿De acuerdo? Este año, este curso no las vamos a utilizar, pero que sepáis que existen. Aún existen otras, ¿eh? Pero este año nos quedamos con estas tres que ya veréis que nos van a ser muy útiles. Bueno, una cosita. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es más pequeña, siempre es más grande que los catetos, ¿no? Bueno, entonces el seno y el coseno, ¿cómo van a ser siempre? Vale, si os fijáis, estoy dividiendo algo más pequeño entre algo más grande. Entonces, siempre seno y coseno siempre van a ser menores que la unidad. Pueden ser igual a 1, ¿vale? Pero mayores no. ¿Y la tangente? Bueno, la tangente sí, ¿de acuerdo? La tangente puede variar desde el 0 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Pueden tener muchos valores. No está, bueno, todos tienen infinitos valores, obviamente, pero no está acotada con el 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular la razón trigonométrica para estos ángulos de aquí. Voy a empezar con el ángulo alfa. Entonces, si yo me acuerdo, el seno de alfa, yo escribo seno de alfa, era cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno de alfa va a ser cateto opuesto, fijaros, 4 entre 5. 4 entre 5 es 4 quintos. Esto me da un número, ¿vale? Un número decimal. Yo no lo voy a calcular, vosotros lo podéis poner, ¿vale? No estaría mal. El coseno de alfa. El coseno de alfa sería cateto contiguo entre la hipotenusa. Cateto contiguo, bueno, pues este es alfa. El contiguo es el que está aquí al ladito, es el que está formando ese ángulo. 3, en este caso, entre 5. Bueno, pues el coseno de alfa sería 3 quintos. La tangente de alfa, realmente se pone TG, ¿vale? No TAG. La tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, 4 entre 3.
cateto opuesto entre cateto contiguo. Entonces la tangente de alfa sería 4 tercios. Vale, y son números, no son más. ¿Qué unidades tienen? Pues no tienen ninguna unidad, ¿de acuerdo? No son adimensionales, es lo que se suele decir. Vale, esto es para el ángulo alfa. Vamos a ver ahora el ángulo beta, porque también tengo otro ángulo agudo menor de 90 grados que está ahí. Bueno, pues lo vamos a calcular. El seno de beta. El seno de beta es cateto opuesto entre hipotenusa. Vale, pero ¿cuál es el opuesto ahora de beta? Pues si yo me fijo, el opuesto es el que está confrontándose a él. Sería 3 y la hipotenusa sigue siendo 5. Entonces el seno de beta sería 3/5. El coseno de beta. El coseno de beta sería el ángulo contiguo. El contiguo es el que está justito al lado, ¿vale? Que está formando ese ángulo. Bueno, pues sería 4 entre la hipotenusa, 4/5. Coseno de beta, 4/5. ¿Y la tangente? Bueno, pues la tangente de beta es el opuesto entre el contiguo. El opuesto a beta, pues sería 3 entre el contiguo, 4, 3/4. Vale. Y con esto terminaríamos este vídeo, ¿de acuerdo? Veremos en el siguiente cómo relacionamos un poquito más y cómo lo calculamos con la calculadora. Un saludo, chao.